El libro rojo de Jan. ¿Ahora? Sí. Gracias, como no, a Juan Francisco Colomina, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por acompañarnos aquí hoy. Bienvenido a tu casa. Como no, a Enrique Fernández Martínez, profesor de IES Jaroso, que me consta que también hace una gran labor con los más jóvenes en esta ardua tarea de dar a conocer y comprender y valorar sobre todo la importancia de nuestra historia común. Y gracias sobre todo a Ani Gali y, como le gusta a ella, González de Haro, la autora de esta publicación, por haber querido estar aquí y relatarnos todos los detalles alrededor de este libro y sobre todo compartir su historia, la historia de su familia de primera mano. Una historia que refleja la de tantas otras familias que sufrieron las consecuencias de la guerra y el exilio, el desarraigo, la pobreza, el miedo, la injusticia y la sinrazón. Es importante que tengamos presente esas historias que nos llegan al corazón y a la razón cuando las escuchamos de sus protagonistas. Aún más cercanas todavía las sentimos cuando vienen o como vienen de cuevanos y cuevanas que son nuestros paisanos, en definitiva, nuestros vecinos. Es importante también que sepamos qué ocurrió en aquellos años 30 en nuestra tierra, en nuestros antecesores. Y es importante que lo conozcamos, primero, para intentar no repetir errores como sociedad. Y segundo, para tomar conciencia de que teníamos ayer, que se luchó y que se consiguió con el sacrificio que todo eso costó. O mejor dicho, el sacrificio que supuso para tantas personas el poder construir una sociedad más justa y más libre. Muchos de ellos pagaron con su vida. También es importante saber qué pasó para tener siempre en la mente que el odio, la guerra, la violencia solo traen eso, odio, más guerra y más violencia. Y ahí perdemos todo. Y que la libertad, que la justicia, la igualdad y la democracia no han estado siempre, pero siempre pueden estar en peligro. Por eso hoy nos parece tan importante poder presentar este libro, que es la historia de dos familias de Cuevas que sufrieron el exilio y conocerlo de quien es una hija del exilio, que ha tenido la inquietud de plasmarlo en un libro, guardar esas memorias que son en gran parte un homenaje a todas aquellas personas que padecieron e incluso murieron en el terror de lo que se conoce como la carretera de la muerte, esa carretera de Málaga a Almería, en ese horrible suceso de la desbandada, así como sus vidas fuera de su país. Quiero agradecer de forma muy especial a Ani que esté aquí, decirle que esperamos y deseamos que cada vez que ha venido a Cuevas, porque sé que ha estado aquí con anterioridad y más de una vez, se haya sentido como en casa, y seguro que sí, porque a ella le encanta venir a Cuevas y porque está en tu casa. Así que bienvenida. No me voy a extender mucho más porque creo que es muy interesante que sea Ani quien nos dé los detalles de cómo y por qué quiso profundizar en la historia de su familia y relatarla en este libro. Y quiero volver a destacar lo interesante de contar con este cuaderno rojo de Ani y volver a agradecer a la autora que lo comparta, porque al final no solo es la historia y el homenaje a su familia, sino a tantas otras que han sufrido y otras que en otros lugares al día de hoy, por desgracia, sufren las consecuencias de la guerra y de la injusticia. Recordar nuestra historia, difundirla, nos hace más libres y humanos, nos hace mejores, nos hace conscientes de muchas cosas y nos hace mirar al futuro con esperanza, pero también con responsabilidad, con respeto y con dignidad. La memoria nos hace libres y el libro que hoy presentamos es un libro de gran valor histórico. Felicidades, Ana, muchísimas gracias, Ani, por estar en tu pueblo y de verdad que me hace muchísima ilusión que estés aquí y que presentes este magnífico libro. Bienvenida y muchas gracias. Sí. ¿Se escucha bien, no? Sí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, disculpar al secretario de Estado, Fernando Martínez, que le hubiera gustado estar aquí hoy, pero como ya podéis saber, tiene una agenda muy ajetreada, no ha podido venir y bueno, vengo yo en su lugar. Y vengo yo también en su lugar, y me da alegría por dos partes. Primero, por volver a coincidir con Ani, que coincidí con ella hace un par de años en un congreso donde pude conocer la historia de su familia, de su padre,
que es de aquí de Cueva, de una historia difícil, de un episodio complicado como fue la desbandada, como fue luego el exilio, y también por mi vertiente historiadora. Yo hice mi tesis sobre el exilio republicano y bueno, pues se unió las dos historias de mi investigación, que es la desbandada y el exilio, en la persona de Ani, y cuando tuve la oportunidad de conocerla y de conocer mejor su historia, pues me emocioné mucho, y cuando me enteré que Juana me lo dijo, que venía Ani también, pues dije, mira, si secretario no puede estar, voy a ir yo, ¿no? Y aquí estoy. Y yo no me voy a extender mucho porque creo que lo importante es escuchar a Ani, pero sí dar algunas pinceladas sobre, yo no hablo de forma institucional, porque solo se da bien a Fernando, yo palabras institucionales se me dan siempre muy mal, pero sí relatar un poco, muy poco, un poco tiempo, que por ejemplo la desbandada no es un tema que solo se quedase en Almería, no es una cosa de Málaga, Almería, que quedase en la ciudad, ¿no? Durante mucho tiempo pues se pensaba que, bueno, que volvieron a Almería, y de Almería luego volvieron a Málaga y que hicieron sus vidas, ¿no? De los alrededor de 150.000 personas que salen de Málaga, apenas 10.000 se quedan en Almería, muy poco. El resto de la gente, los que pudieron pasar la frontera de Motril, porque muchos fueron capturados antes y tuvieron que retornar a Málaga y sufrieron la represión, varios miles se tuvieron que ir al Levante español a hacer sus vidas como pudieron el resto de la guerra, y cuando cae Barcelona el 26 de enero se produce una segunda desbandada. Esa segunda desbandada es cuando sale la familia de Ani, cuando cruzan los Pirineos a los campos de concentración de Algerés, de Bran, de Vernet, ¿no? Y luego podemos continuar con la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración de exterminio nazi, y son una historia que yo creo que lo que hoy se va a hacer aquí es importante, porque muchas veces toda esta historia nos las quedamos los investigadores en la universidad o en la investigación y nunca sale más allá de esos ámbitos. Y yo creo que también es importante que no solo los historiadores contemos la historia, sino que las propias víctimas, porque Ani también es víctima de estas consecuencias, cuenten la historia de su familia, los padecimientos que ellos sufrieron. Son historias increíbles, son historias que, siempre lo digo, si esto fuese Estados Unidos tendríamos novelas, películas épicas, porque las batallas en las que lucharon, no las batallas bélicas, las batallas personales en las que lucharon muchísimos republicanos españoles, dan para una película cada una de esas historias, ¿no? Y bueno, Cuevas, aparte, es una tierra tremendamente represaliada. No solo la represión de cárcel, fusilamiento, represión económica, sino que de Cuevas tenéis al menos 40 exiliados en Francia, al menos, ¿vale? Algunos en los campos de exterminio nazi también, ¿no? Sí. Es decir, como un pastor, un labrador de Cuevas acaba en un campo de exterminio nazi. Esa historia hay que contarla. Como alguien que sale de Málaga y pasa por Cuevas y cómo llegan hasta Francia, porque lo que se produce es un efecto arrastre del miedo a la guerra. Mucha gente del Levante almeriense, entre ellos Cuevas, Vera, Los Gallardos, Vera, muchísima gente, en esa escorrentía de gente de la desbandada, sale mucha gente hacia Barcelona por el mismo miedo de que el frente siga avanzando por Almería, ¿no? Una de las historias es la de Ani. Y bueno, yo no quiero extenderme mucho más. Creo que lo importante es escuchar a Ani. Nosotros desde la Secretaría de Estado pues impulsamos también estos testimonios, esta historia. Dentro de poco, el día 8 de mayo, celebramos en Avilés el Día del Exilio, donde homenajeamos a gente que se fue al exilio. Este año lo dedicamos a los niños de la guerra, a los niños que tuvieron que salir desde Valencia, Barcelona, desde Santurce, desde Gijón a la URSS, a Francia, a Bélgica, que son historias también muy interesantes de niños que acaban fuera de su tierra, desarraigados de su familia. Y bueno, y yo creo que estas cuestiones, como decía, es importante que no solo salga de las instituciones, sino que las propias víctimas también relaten su historia, las plasmen en un documento que luego los historiadores son fundamentales para construir esa historia. Y bueno, poco más. Creo que escuchar a Ani y decir que, igual que ha dicho el alcalde, que la memoria y la historia nos ayuda a conocer la verdad,
Y también decir que sin memoria no hay democracia. Sin memoria no hay democracia. Y yo creo que las memorias de personas como la de Ani nos hacen mejor demócrata, mejor país y sobre todo mejor sociedad. Y yo, sin nada, dar muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto volver a encontrarme con ella. Vaya a escuchar su historia, ¿vale? Vaya a escuchar lo tremendo que es su historia, en parte también lo bonita que es su historia, en parte de todo cómo una familia sobrevive a todos los traumas de lo que supone una guerra. Y nada, reiterar nuestro apoyo siempre, reiterar las gracias al alcalde y a Juana, a la concejala, y nada, a escuchar y que es lo importante. Por supuesto, pues después de haber tenido algunas conversaciones previas en este último mes, sobre todo, tener el placer de conocernos en persona hoy aquí. Más o menos ya tanto Antonio como Juan Francisco han mencionado brevemente quién es ella, pero a mí sí que me gustaría, leído el cuaderno y habiendo hablado previamente con ella, poneros un poco en contexto de ante quién estamos. Estamos ante Ani González Haro, que es una persona que nació en Francia en el año 41, es decir, ella no vivió la guerra, ya es hija de exiliados republicanos españoles y nació allí. Y evidentemente su infancia estuvo condicionada por ese silencio incómodo del exilio y también de la derrota en la guerra civil. Ella se licenció en matemáticas por la Universidad de Toulouse y siempre ha estado ligada, como yo estoy, aunque mucho menos tiempo ahora, a la actividad docente, y por eso pues también es una referencia. Trabajó durante 7 años para la cooperación francesa como profesora de matemáticas y a partir del año 72 se dedicó a desempeñar esa misma labor en diversos institutos de Francia. En el año 2000 se jubiló y a partir de ahí decidió dedicar su vida entera a investigar la historia del pasado de su familia, muy importante. Esa misma historia que está marcada por el silencio, que en palabras de ella misma en el libro, era a menudo un medio de supervivencia, ese mismo silencio. Sobre todo de supervivencia y sobreposición a los traumas pasados, a las injusticias cometidas y a la imposibilidad de volver atrás. El libro, el cuaderno que hoy nos presenta, es tremendamente interesante. Y es tremendamente interesante porque desglosa algunos temas que, pues, quizá están en el ideario colectivo de tanto la generación de mis padres como de mi abuelo, incluso como las personas que nos gusta la historia de la mía, pero en muchos casos no se ha profundizado en exceso. Por ejemplo, el libro comienza relatando las duras condiciones de las familias de la España rural y periférica a principios del siglo XX, que seguramente la mayoría de los que estamos aquí, familiares nuestros, nos han contado. Enfermedades, dificultades económicas, necesidad de emigrar en el interior también, bueno, pues para buscar un futuro mejor. Luego también habla de los desastres de la guerra contra la población civil, con o sin afiliación política. Los bombardeos de civiles con tecnología de guerra desconocida hasta el momento. Por ejemplo, también se especifica que cómo esa guerra civil también es un campo de pruebas para la Alemania nazi. Conocemos Guernica y hasta hace pocos años no conocíamos tanto el episodio de la Depandad. Ya ha comentado Juan Francisco y yo no voy a repetir tampoco porque lo que importa es el testimonio vivo, pero lo que supuso la Depandad. Y luego, por supuesto, también habla, y ahí sí que ahora me pararé un poco antes de darle paso, del exilio y de las consecuencias de ese exilio. Dispersión de familias enteras, trato vejatorio y hacinamiento en campos de internamiento, silencio con ese mensaje encubierto. Y luego, además, el libro da un mensaje final bastante esperanzador, y es el deseo de recuperar ese pasado enterrado a la fuerza, un pasado silenciado a la fuerza durante muchas décadas, que ahora, que en las últimas décadas, sobre todo en la última década y media, se ha pretendido recuperar, especialmente desde el año 2007, y se han puesto medios públicos para recuperar algo que es bastante importante. Como os decía, aquí normalmente de las cosas que habla el libro es sobre todo también del exilio, de ese exilio, dice directamente hija del exilio. Cuando hablamos de exilio, yo cuando esto lo expongo en clase, siempre lo he comentado a los alumnos, sobre todo a los mayores de bachillerato, siempre digo que un exiliado es prácticamente una persona que abandona un país de origen por motivos políticos, pero normalmente a riesgo de ser perseguido. Siempre hay una diferencia sustancial entre lo que es un exiliado y lo que es un refugiado, que eso también se ha puesto últimamente sobre la balanza. Normalmente en España es verdad que ha habido muchos exilios,
se entiende el primer gran exilio como el que se produce después de la Guerra de Independencia, con la vuelta de Fernando VII, la huida de los liberales, y posteriormente, en general, los exilios del siglo XIX pues solían ser exilios de gente que huía por motivos políticos pues normalmente contrapuestas, aunque eran personalidades más señaladas, no era un exilio masivo como se produjo en el 20, o huían del absolutismo, del carlismo, o simplemente de posiciones liberales más moderadas. Nada es comparable a lo que se produce ya en la generación de los padres de Ani durante la Guerra Civil. Nada, y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Con el estallido de la Guerra Civil, las cifras del exilio son ascendentes. Los años 36, 37, 38, eso va ascendiendo progresivamente. Ahora, como bien ha mencionado también Juan Francisco, nada es comparable a lo que ocurre a partir de enero del 39. Porque ahí, efectivamente, con la caída de Cataluña y la ruptura de ese frente, prácticamente, si las cifras oficiales no me valen un poco, creo que son 470.000 personas más o menos, en torno a 6 semanas, pasan la frontera francesa, entre ellas la familia de Ani, que estaban durante esos años, habían estado en la localidad francesa de Cerdanyola, efectivamente, ¿vale? Y otras 15.000 más intentan pasar por mar en el puerto de Alicante, que van sobre todo a Francia y Argelia. Imaginaros, por poneros un ejemplo, imaginaros lo que se encuentra en esa familia al pasar la frontera. Lo que se encuentra en esa familia son campos de internamiento, porque el gobierno francés no lo autorizó hasta el último momento, campos de internamiento protegidos por soldados senegaleses, donde prácticamente había unas condiciones de vida penosas, donde el gobierno debatía un poco qué hacer con esas personas como si fueran prácticamente ganado, y eso, pues evidentemente, es una cosa que hay que tener bien en cuenta. Yo he rescatado un testimonio de una persona importante de aquella época que a mí me gusta bastante y que además tuvo desgraciadamente un final trágico, que es un ministro de la Segunda República durante la Guerra Civil, durante el gobierno de Negrín, que se llamaba Julián Zugazagoitia. Julián Zugazagoitia también partió al exilio en el año 39, con la desgracia de que en el año 40 tuvo la mala suerte de estar en París, después de estar en Francia con la ocupación nazi, fue detenido por la Gestapo, fue devuelto a España y aquí juzgado en Consejo de Guerra y fusilado en el año 41. Pero antes nos dejó el testimonio que decía así, te hablaba de ese momento del principio de ese enero del 39, duro y frío. Decía eso de que la gente que se marchaba al exilio era un río humano, negro de dolor y de miseria, hombres, mujeres y niños con el corazón en la boca, mordiéndolo para que no se les cayese al suelo. Adelantaban sus pasos, desentendiéndose del cansancio, para alcanzar la frontera. Carros, campesinos, vehículos militares, coches ligeros y camiones pesados, a la velocidad de sus posibilidades, hacían más penosa la marcha de niños y mujeres forzados a caminar por los barbechos. Ni una queja, ni un grito, solo el ruido sordo, agobiante de la pisada colectiva de la muchedumbre. Entender un poco lo que es la situación de ese momento, para luego apreciar el testimonio. Evidentemente la situación al llegar a Francia no fue mejor, los campos de internamiento en el sur, luego llegó la Segunda Guerra Mundial, llegaron las detenciones, extradiciones para los más influyentes, que fueron varios, el ejemplo de Zugazagoitia, Companys u otros, y para los menos influyentes llegaron también los campos de concentración nazi, el ejemplo de Mauthausen que se ha llevado al cine es un ejemplo. Otros simplemente murieron en el olvido, antes o después, Antonio Machado, Malasaña en el exilio. Y evidentemente luego otros incluso se convirtieron en héroes de Francia. El ejemplo de la resistencia francesa, de esos exiliados españoles que participaron en la liberación de París, en esa 9 de Leclerc, ¿verdad? Y que tienen plagas conmemorativas en Francia y que en España han sido olvidados durante décadas también. Ya sabéis que evidentemente los deseos de regreso tras la victoria aliada en el 45 se fueron desvaneciendo poco a poco y finalmente lo que hubo fue vidas nuevas y silencio. Una generación que nació y creció sin conocer sus raíces, en Francia, en Holanda, en México, en las colonias francesas, donde fuera. Y precisamente por eso, a partir del año 77, fue tan simbólico el regreso de muchos exiliados influyentes. Hay por ahí imágenes de archivo del regreso en el 77 de Lister, de Tarradella, de Carrillo y sobre todo de Alberti, ¿no? Cuando volvía a su puerto de Santa María natal. Precisamente por eso, hablar del exilio y hablar de ya una generación que nació fuera y que comparte valores con nosotros, pero desde una óptica diferente, es tan importante. Y por eso, de forma corajuda y valiente, Ani ha decidido, estas 2 últimas décadas y media, poner en valor la memoria. La memoria de una generación que merece salir del silencio y ser escuchada por los que le han sucedido. Y en este sentido, también para terminar, quiero decir que Ani
es miembro de diferentes asociaciones enfocadas a la recuperación de memoria democrática, así como también ha participado en conferencias, entrevistas, charlas en centros educativos en pro de dar a conocer la Guerra de España. Porque sí, la Guerra Civil Española la llamaban la Guerra de España, esos hijos de exiliados republicanos, ¿vale? Y también el exilio. Y por eso, pues, yo simplemente quiero concluir agradeciendo su presencia y, pues, deseando también escucharte. Así que, pues, muchas gracias. ¿Me entendéis? No. ¿No? Aquí. Ahora. ¿Eh? Buenas tardes. Disculpen mi acento y mi español, porque detrás de Enrique, no, bueno, me llamo Ani González de Haro, Gali. Mis padres eran cuevanos. Mi madre, Ana de Haro Navarro, nació en Naranjete en 1899 y mi padre, Antonio González Alarcón, nació en Callarín en 1897. Son hijos de Cuevas. Han vivido en Cueva. Se casaron en Cueva, en la iglesia de la Señora de la Encarnación. Mis antepasados, materno y paterno, todos han nacido en Cueva o cerca de Cueva. Para mí es muy emocionante y muy importante estar hoy en Cueva para hablar del camino tan doloroso que tuvieron que hacer mis padres desde Málaga hasta Caser-sur-Garonne en Francia durante la Guerra de España y la Segunda Guerra Mundial, que empezó, a mi parecer, en 1936 en España. Hablando de la historia de mi familia, estoy convencida que este testimonio, como otros testimonios, tienen un valor, yo diría, un valor histórico. En 2006 escribí un libro en francés titulado Camino de Cueva de Almanzora a Caser-sur-Garonne. En este libro hablaba de Cueva con mucho cariño, casi idealizándola, porque cuando vino por primera vez en Cueva en 2003, me sentía muy bien, descubriendo las calles, los sitios, encontrando familiares de mi padre, la tía Isabel Camino Picota, con el perfume de los naranjos. Cuevas me había reconocido. Después, en 2005, con mi hijo Jean-Christophe, que nos acompaña hoy con su familia, su mujer Corinne y su hijo Ulises, estuvimos en el archivo del castillo del Marqués de los Vélez en busca de los nombres de mis antepasados. Fuimos también en el registro civil, ayuntamiento, iglesia, cementerio, buscando documentos, testimonios para intentar descubrir el pasado de mi familia. Era también para mí una manera de recobrar mis raíces, de construirme un pasado. Agradezco la presencia de todos ustedes, del señor alcalde Antonio Fernández, de
Juan Francisco Colomina, secretario de Estado de Memoria Democrática, de Juana Arro, concejala de Turismo, de Cultura y Patrimonio, de María José Montero, aquí presente, y a Jesús Majada, que me han ayudado a cumplir este proyecto tan íntimo, tan personal, presentando hoy en Cueva mi libro Hija del Exilio. Yo quiero también dedicar esta charla a Pepe Jiménez, a quien conocí en el primer Congreso Internacional sobre la Desbanda en 2022, que me ha facilitado el contacto con Juana y que estaba muy ilusionado con mi presencia aquí para hablar de mi familia cuevana y presentar mi libro. Él nos ha dejado recientemente, pero nos acompaña algunos de sus familiares. Quiero también felicitar al profesor del Instituto de Cueva, Enrique Fernández Martínez, por el trabajo que ha realizado con sus alumnos. Este testimonio es un homenaje a mis padres, a todas las personas que han dejado sus vidas en las cunetas de la carretera Málaga-Almería en febrero de 1937, a los que, sacrificando su vida en tierra extraña, resistieron, combatieron por la justicia y la libertad, nuestra libertad. En Cueva vivía mi abuela Margarita Márquez Méndez con sus 5 hijos y mi abuelo Enrique de Haro. Cuando mi abuelo murió en 1913, en circunstancia no muy clara, fue mi madre con 14 años quien se ocupó de sus hermanos. En los años 20, la vida en Cueva era difícil para mi familia. Hermanas de mi abuela vivían ya en Málaga y ante la oportunidad de trabajo, mis padres y mi familia materna se trasladaron a Málaga. En los años 1930, mi familia paterna, ella, se trasladó a Cataluña, a Cerdanyola del Valle, donde había mayores posibilidades de trabajo. Eran los años difíciles en Cueva, con problemas en las minas. En Málaga, toda la familia materna estaba reunida, muy unida, con las tías, los tíos, los primos, y trabajando vivían bastante bien. Mis hermanas, Margarita y Pepita, nacieron en Málaga y han guardado recuerdos felices de su infancia. En julio de 1936 empezó la guerra. Después del golpe de Estado del general Franco, ayudado por las tropas italianas de Mussolini, las tropas alemanas de Hitler y por los batallones de regular de Marruecos. Reinaba en Andalucía y en Málaga un clima
de terror después de escuchar por radio las amenazas de Kiepo de Llano dirigidas contra los republicanos y sus familias. Cuando Málaga cayó en manos de las franquistas, mi tío Miguel Haro, hermano de mi madre, que era una figura conocida en las milicias republicanas y también en el club de fútbol de Málaga, dijo a mi familia que tenía que salir rápidamente por ser familia republicana y por las amenazas de Kiepo de Llano. Salieron para proteger a los niños, para escapar de la barbarie, de las represalias, de la tortura o de la muerte, pensando volver, pero no sabían la trampa criminal que les esperaba. El 8 de febrero de 1937, 15 personas de mi familia, con los niños, el más pequeño tenía 5 años, y mis hermanas Margarita y Pepita, que tenían 13 y 11 años, salieron de Málaga por la carretera Málaga-Almería con miles de personas. Es mi hermana mayor, Margarita, que me ha contado lo que fue la llamada carretera de la muerte. Lo ha contado también en una entrevista que se puede ver sur YouTube. Margarita Roldán, superviviente de la carretera de la muerte. El 8 de febrero, a lo largo de esa carretera, más de 150.000 personas huían aterrorizadas bajo los bombardeos. Una población civil formada en su mayoría por mujeres, niños, ancianos, indefensa, sin ninguna ayuda, bombardeada por tierra, por aire, por mar, durante una semana por los aviones y barcos franquistas, alemanes y italianos. Era la primera vez que en el siglo XX una población civil fue bombardeada de esta manera. Normand Béthune es un médico canadiense que en febrero de 1937 vino a socorrer con su equipo a la población civil en la carretera Málaga-Almería. En el libro Normand Béthune, la huella solidaria, editada por Jesús Majada y el Centro Andaluz de la Fotografía, se pueden ver las únicas fotos de la masacre tomada por Hassan Seize del equipo de Normand Béthune. Son prueba irrefutable. Podéis imaginar por un momento una marea humana a pie, sin ninguna ayuda, con niños, bebés, ancianos, bajo las bombas, caminando durante la noche y escondiéndose durante el día, con el miedo, el frío, el hambre, la sed,
con los muertos en las cuñetas. Podéis imaginar los heridos caídos en los bombardeos, la sangre, los gritos de los niños perdidos, y tenían que andar 213 kilómetros hasta Almería para alcanzar la zona republicana. Mi hermana Margarita, que tenía 13 años, me dijo: yo me acuerdo de todo. Se acordaba de esa mujer con su niño muerto en los brazos, de esa chica sola, perdida, que le seguía gritando como loca, y mi madre que decía: no miren, no miren, hay que andar, andar. Margarita me ha contado ese episodio de la guerra que fue el más cruel, el más sangrante, con más de 5.000 muertos, más que en Guernica y Badajoz. Mi hermana Pepita no quería hablar de la guerra, era muy doloroso para ella y arrastra hoy día un trauma muy grande. Mi familia, por suerte, fue superviviente de la carretera de la muerte, pero cuando mis hermanas me contaron, después de haber leído varios libros de distintas corrientes, testimonios de familia, me puse a investigar sobre la carretera de la muerte, sobre la desbandada. En Francia, con compañeros, hijos de republicanos, participamos en diferentes asociaciones para hacer vivir la memoria de nuestros padres. En instituto, liceo, en conferencia, he hablado de la guerra de España y sobre todo de la desbandada, que es todavía, a mi parecer, un episodio poco conocido y reconocido, un hecho histórico de la guerra tan importante, olvidado por la historia, tapado durante años. ¿Por qué? Hoy día en Andalucía, con las asociaciones, la palabra rompe el silencio y se conoce ese episodio de la guerra tan cruel. Cuando llegaron a Almería, después de una semana de marcha, no sabía dónde ir, empujado por las tropas franquistas que avanzaban, ayudadas con las tropas italianas de Mussolini y las tropas alemanas de Hitler. Tenían que huir otra vez. Parte de mi familia se vino aquí a Cueva, pero mi padre sabía que sus padres estaban en Cataluña, en Cerdanyola del Valle. Por fin, con la ayuda de un tío, miembro de la CNT, llegaron a Cerdanyola, que estaba bajo el mando republicano. En Cerdanyola, la familia paterna los acogió muy bien. Mi madre siempre decía que se comportaron muy bien y fueron alojados en una torre. Al lado de la torre, en el paseo de Cordelia, en Cerdanyola, vivía la familia del comandante Ricardo Sanz. Cuando Buenaventura Durruti, comandante de la columna Durruti, murió
en la defensa de Madrid en noviembre de 1936 fue Ricardo Sanz quien tomó el mando de la columna integrada en la 26 División del Ejército de la República. En Sardañola, mi familia se quedó 2 años y se hizo muy amiga de la familia de Ricardo Sanz, sobre todo a través de los niños. Cuando Barcelona cayó en manos de los franquistas en enero 39, las autoridades del Ayuntamiento de Sardañola no garantizaban la seguridad de mi familia al ser andaluces y republicanos, por lo que tuvieron que huir otra vez. Mi hermana Margarita pasó la frontera francesa en coche con los niños del comandante Ricardo Sanz. Mi padre pasó la frontera francesa con los soldados de la 26 División del comandante de Ricardo Sanz por Bourg-Madame en los Pirineos. Mi madre, mi abuela, mi hermana Pepita y demás miembros de la familia tuvieron que cruzar la frontera andando por el Pertús con miles de personas, lo que se conoce como la retirada en febrero de 1939. Mi hermana Pepita no quería pasar la frontera. Llevaba con ella su muñeco y sus libros de clase. Mi familia ha conocido 2 éxodos: la desbandada en 1937 y la retirada en 1939 por ser familia republicana. Cuando llegaron a Francia, la familia estaba dispersa. Ni mi padre, ni mi madre, ni mi hermana Margarita sabían dónde estaban los unos y los otros. En Francia, las autoridades francesas no habían previsto esta afluencia masiva de refugiados. 500.000 personas. Empezó el exilio. Expulsado de España, fuera de su tierra natal. El exilio forzado es una expulsión, es una deportación, es un trauma, como si el horror que había vivido estuviera siempre presente. El primer contacto de mi padre con Francia en febrero de 1939 fue el campo de concentración de Bernay-sur-Ariège con los soldados de la 26 División de Ricardo Sanz. En este campo, las condiciones de vida eran inhumanas. En el campo de concentración solo había algunos barracones insuficientes para más de 10.000 hombres. Podéis imaginar la vida de estos hombres considerados como prisioneros indeseables. Estaban como ganado en el barro, la nieve. En el invierno 1939 la temperatura bajó 12 grados bajo cero. La crudeza del invierno, la subalimentación, la falta de agua, de higiene,
de aseo, los castigos, la desmoralización contribuía a la propagación de epidemias de enfermedades. Muchos murieron en el campo y mi padre se puso enfermo con disentería. En el campo de Bernay-sur-Ariège estuvieron encerrados escritores, una parte de la inteligencia antifascista europea, artistas, políticos, brigadistas internacionales de la guerra de España. Arturo Kessler, periodista de guerra que estuvo en Málaga en febrero de 1937, fue encarcelado en ese campo y escribió libros como La lie de la terre, se traduce la escoria de la tierra, diciendo que era una mezcla de ignominia, de corrupción. Los escritores españoles Juan Carrasco, Max Hobb describen un universo kafkiano, una vida ignoble en el campo. Era el campo de concentración más duro de Francia, disciplinario, cuando los refugiados no eran considerados como seres humanos. El exilio no fue solo el desarraigo, pero el descubrimiento de la precariedad absoluta, así que el muro de silencio era una manera de sobrevivir. En septiembre de 1939 Francia entró en guerra contra Alemania y en los campos de concentración muchos refugiados españoles se convirtieron en una reserva de mano de obra. Eso es mi padre cuando estaba en el campo de concentración de Bernay. Mi hermana Margarita, con los hijos de Ricardo Sanz, cuando llegaron a Francia, fueron acogidos en el pueblo de Bonnac-sur-Ariège por la familia del alcalde socialista Paul Rollet, cerca del campo de Bernay, donde estaba Ricardo Sanz y mi padre. Ella trabajaba en la tienda de Paul Rollet y dijo que se llamaba Margarita Barranco García, familia de Ricardo Sanz García, pero dijo eso para no ser rechazada. Tenía solo 15 años y no sabía dónde estaba su familia. Por fin, con el alcalde y el maestro, supo que su padre, Antonio González, estaba en el campo de concentración de Bernay. El estado físico de mi padre era deplorable y con la ayuda del alcalde, que le consiguió un contrato de trabajo, mi padre pudo salir del campo de concentración. Pero hay que saber que sin contrato de trabajo y certificado de buena conducta, los refugiados españoles no podían salir del campo o eran repatriados a España y se sabía lo que ocurría al volver. Cuando mi padre salió del campo de concentración con el contrato de trabajo, trabajó en la finca de la familia Rollet. Así, mi hermana Margarita y mi padre estaban juntos,
pero no sabía dónde estaba mi madre con demás de los miembros de mi familia. Por suerte, escucharon en la radio un mensaje de la Cruz Roja que decía: Ana de Haro busca a su marido y a su hija, Margarita. Así fue como supieron que mi madre con su familia estaba en Cassel-sur-Garonne, a unos 60 kilómetros de Bonac. Cuando mi madre, a principios de febrero 39, tomó la decisión de irse de Cerdañola, después de la caída de Barcelona, tuvieron que cruzar caminando la frontera francesa por el Perthus con miles de personas. Las mujeres y los niños fueron embarcados en trenes en el Boulou, amontonados y con destino desconocido. Esos trenes se paraban en localidades donde las autoridades francesas aceptaban recoger refugiados españoles. Mi madre y parte de la familia bajaron en Cassel-sur-Garonne, a 300 kilómetros de la frontera, con otras familias. Cuando llegaron, fueron alojados en una vieja capilla en ruina sobre la paja. Estaba en un estado lamentable. Mi hermana Pepita, que tenía 13 años, vivía muy mal esta situación de precariedad. Ella, que soñaba con su infancia feliz que había dejado en Málaga. Pero mi madre supo enseguida organizarse para sobrevivir con dignidad. Rápidamente se puso a trabajar, lavando, cosiendo. Todas las mujeres de la familia se pusieron a trabajar, conocieron la precariedad, a veces humillaciones, pero también forma de solidaridad de gente emocionada por las condiciones de vida de los refugiados. Sin embargo, tuvieron que cambiar de ciclo porque una parte de la población de Cáceres no aceptaba la presencia de los españoles. El peligro rojo, pero más tarde regresaron en Cáceres. No hay que olvidar a esas madres milagrosas, silenciadas, que para proteger a sus hijos aceptaron cualquier trabajo, sabían lo que era resistir. También hay que recordar a tantas mujeres que quedaron en España y que fueron represaliadas. Con mi padre y mi hermana, cuando mi padre y mi hermana escucharon el mensaje de radio de la Cruz Roja, se pusieron en contacto con mi madre. Mi madre siempre muy activa, con muchas dificultades, sin conocer la lengua y varias peripecias en Cáceres, consiguió un contrato de trabajo. Eso era muy importante porque si no, era la frontera. Y consiguió un contrato de trabajo para mi padre y otro para mi hermana Margarita. No fue fácil, pero tenían que animarse, luchar. Así, toda la familia
se volvió a reunir por fin en 1940 en Cáceres, Ongaria. Yo nací en Cáceres en septiembre de 1941. Yo vivo todavía en Cáceres. Soy la hija del exilio. Mis padres a mí no me hablaron explícitamente de la guerra, de la huida, de la retirada, del sufrimiento del exilio. Yo era una niña y hacía pocas preguntas, pensando que no se tenía que hablar de esas cosas silenciadas, dolorosas. Pero he vivido siempre con España y las consecuencias de la guerra. He tenido 3 madres, mi madre y mis 2 hermanas, que dijeron cuando nací, durante la Segunda Guerra Mundial, nos ocuparemos de ella. Lo que siempre hicieron. Tenían 17 y 15 años. No tengo malos recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia. Estaba acompañada de mucho amor con mis padres y mis hermanas, una familia unida y solidaria. Francia es el país que me ha educado, adoptado. La escuela de la República Francesa, laica, gratuita, me ha permitido estudiar, ir a la universidad y obtener un estatus social. Mis padres y mis hermanos me han ayudado para seguir mis estudios. Era una manera para ellos tomar postura frente a reacciones de desprecio de algunos franceses y demostrar que era una familia con valores que podía integrarse con inteligencia y dignidad. Tengo 2 culturas, 2 lenguas, 2 países, España y Francia. Es una gran riqueza y estoy orgullosa de ser hija de republicanos que combatieron siempre por la justicia y la libertad. Mis padres no regresaron a España. Murieron españoles en tierra francesa, en tierra extranjera. Fue en Cáceres donde el camino se interrumpió para mi padre. En 1964 y para mi madre más en 1885. Mi tío Miguel fue condenado a 20 años de cárcel. Mi familia se dispersó en el mundo: Francia, Argentina, Brasil. Aquí hoy está mi presente, mi primo Emilio Arro, con su mujer Filomena, que vive en Brasil. Con los valores que me han transmitido mis madres, me han dado una fuerza, una energía, y tengo un deber de transmisión,
un deber de memoria. Hoy mi trabajo de memoria es un trabajo de conocimiento en busca de la verdad para la historia de España, de Francia y de la humanidad. Nuestra historia es parecida a otras historias. Todas son testimonios, elementos importantes para el conocimiento de las nuevas generaciones. No se puede negar lo vivido. Mi padre, mi madre, mis hermanas, en este camino doloroso, representa cada uno un símbolo diferente en la conquista de la justicia y de la libertad. Mi padre en el silencio y el sufrimiento, mi madre en la energía y la dignidad, mi hermana Margarita con el compromiso con la España republicana, mi hermana Pepita con el trauma de una guerra y de un exilio. Mis raíces trepan han crecido a partir de Cueva, de Málaga, de Sardañola, y me están empujando para dejar un testimonio escrito, especialmente sobre la desbandada. No podemos dejar nuestras conciencias dormidas. La historia, desgraciadamente, se repite. Un combate por la libertad y la justicia no merece el olvido, debe llenarnos de orgullo y dignidad. En el libro Hija del exilio, además de contar la historia de mi familia, he querido reflexionar sobre mi manera de buscar mis orígenes, mi manera de descubrir mi identidad, buscando mis raíces en Cuevas de Almanzora, sin renegar del país que me ha adoptado. Sé que España, Cueva, país de mis padres y abuelos, están clavados en mi corazón. Con mi intervención he querido decir que estas mujeres, hombres anónimos, silenciados, humillados, lucharon por la justicia y la libertad con dignidad, transmitiendo valores humanos a sus hijos. He querido decir que los testimonios de los supervivientes de la carretera de la muerte no se puede negar. He querido decir que esos relatos son pruebas que pueden conducir a la verdad histórica. Muchas gracias. Los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos, las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré
para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron